Los seres humanos existen en nuestro planeta hace más de 2 millones de años. Para estudiar mejor un periodo de tiempo tan largo, los historiadores lo han dividido en varias partes que reciben el nombre de edades, que son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La prehistoria comienza con la aparición de los primeros seres humanos, hace más de 2 millones de años, y finaliza con la escritura, hace unos 4.000 años. Al no conocer la escritura, todo lo que conocemos de la vida en esta época es por los restos, materiales hallados, adornos, armas, vasijas. Dentro de la prehistoria se distinguen 3 grandes etapas: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. En nuestra época, el paleolítico, aparecieron las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, que eran unas pinturas realizadas sobre las paredes y los techos de las cuevas, por lo que reciben el nombre de nuestra pintura rupestre. Casi siempre representábamos animales con los dedos o con plumas, con pinturas vistosas que nos daban buena suerte a la caza. Comenzó hace 4 millones de años con la aparición de los primeros homínidos como nuestro, y terminó hace 12.000 años con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Este periodo se conoce también con el nombre de Edad de la Piedra Antigua o Tórtola. Los primeros pobladores de Europa llegamos procedentes de África. Hace casi 1 millón de años, en nuestra época éramos nómadas, es decir, que nos trasladábamos de un lugar a otro en búsqueda de alimentos. Vivíamos de la caza, de la pesca, de los animales salvajes y de la recolección de los frutos silvestres. Vivíamos al aire libre o en cuevas naturales en grupos familiares de unas 20 o 30 personas. Para protegerse del frío, los hombres y las mujeres nos cubríamos con las pieles de los animales que cazábamos. Hace 1,5 millones de años hemos descubierto el fuego, lo que permitía obtener luz y calor, asustar a los animales y cocinar alimentos. ¿Cómo lo hacíamos? Golpeando una piedra hasta que salgan las chispas, o deslizando un palo sobre una tablilla. Nuestra época fue en el Neolítico. Comenzó hace 12.000 años con el inicio de la agricultura y la ganadería y terminó hace 6.500 años con el comienzo del trabajo del metal. En nuestra época pasamos de tener que buscar los alimentos a cultivar cereales y legumbres y domesticar animales. Esto hizo que dejáramos de desplazarnos de un lugar a otro y que viviéramos en un sitio fijo. Así fue como surgieron las primeras aldeas y poblados, normalmente situados en alto para defenderse y cerca de un río, donde obtener agua. Como el paleolítico, las armas y las herramientas seguían siendo en su mayoría de piedra, pero ahora las pulíamos frotando una superficie contra la otra hasta dejar la superficie lisa y sin rugosidades. Por este motivo, el paleolítico se conoce también con el nombre de Edad de la Piedra Nueva o Piedra Polida. Nosotros nacimos durante la Edad de los Metales. Comenzó hace unos 6.500 años con el descubrimiento del uso de los metales y terminó hace unos 4.000 años con la invención de la escritura.
Primero aprendimos a trabajar el cobre, con el que realizamos sobre todo objetos de adorno. Después empleamos el bronce, más con el que hicimos utensilios para la casa. Y finalmente descubrimos el hierro, con el que construíamos herramientas y armas más resistentes. En nuestra época inventamos grandes útiles para la humanidad: la rueda, el torno, la vela, el arado y el riego. Construimos los llamados dólmenes y menhires, con grandes piedras que tenían un carácter funerario. Cambiamos de edad de la historia y entramos en la edad antigua, que comenzó con la invención de la escritura hace unos 4000 años y terminó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Aunque los romanos fuimos un pueblo guerrero que nos extendimos por todo el Mediterráneo. Algunos pueblos, como los fenicios, los griegos, los cartagineses y los romanos, llegaron a nuestra península. En esta época, aunque antes el comienzo de la Edad Antigua, estuvo habitada por iberos y celtas. En estos días surgieron las grandes rutas comerciales e importantes construcciones, como templos, anfiteatros, circos y teatros. A continuación os explicaremos sobre la Edad Media, que duró 1016 años e incluye la simultaneidad en la invasión musulmana, y la Edad Moderna, que duró 306 años. La Edad Media es el imperio que abarca desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta el descubrimiento de América en 1492. En esta época se crearon grandes naciones europeas y en la península. Los musulmanes desde el año 711 hasta el 1492 aportaron muchos útiles relacionados sobre todo con la agricultura, la acequia, los aljibes, el algodón, etc. En el siglo V los visigodos se instalaron en la península y fundaron un reino con capital en Toledo. Adoptaron el latín como lengua y las leyes romanas y la religión cristiana. En el año 711 el territorio que ocuparon se llamó Al-Ándalus. Tras la invasión de los musulmanes, grupos de cristianos se refugiaron en el norte de la península. Desde allí comenzaron la reconquista, es decir, la recuperación de los territorios que habían ocupado los musulmanes. Esta lucha duró casi 8 siglos. El avance del cristianismo finalizó en 1492, cuando los reyes católicos conquistaron el reino de Milán. La Edad Moderna abarca desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Grande avance gracias a la brújula. En el siglo XVI España se convirtió en la primera potencia del mundo. Carlos I, primer rey de la dinastía de las Austrias, y su hijo Felipe II gobernaron los territorios de un imperio que se extendió por el mundo. Tras la muerte de Felipe II, accedió al trono de España su hijo Felipe III. En 1621 le sucedió Felipe IV, que decidió el gobierno al conde duque de Olivares. Con este válido, España participó en continuas guerras, como la Guerra de los 30 años. A Felipe IV le sucedió Carlos II. Fue un rey enfermo y murió sin hijo. Por eso, distintas monarquías europeas se enfrentaron en la Guerra de Sucesión para hacerse con el trono español. Tras la guerra en España se instaló una nueva dinastía real, los Borbones. Llegó al trono Felipe V, quien es el primer antecesor de nuestra monarquía actual. A partir de finales del siglo XVIII se produjeron una serie de cambios políticos y económicos que inauguraron la edad contemporánea. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial marcaron el futuro de Europa y con él de ella, el del mundo. Los siglos XIX y XX fueron testigos
de grandes cambios, guerras, nuevas ideologías y procesos históricos. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó la vieja fortaleza de la Bastilla. La revolución estaba en marcha. A partir de ahí se suceden varias etapas como la República, la etapa del terror, golpe de Estado que llevó al poder a un joven general, Napoleón Bonaparte. La revolución industrial se supone la sustitución de las actividades desarrolladas tradicionalmente en el taller artesanal por un nuevo sistema de producción basado en la organización del trabajo en fábricas. La guerra contra el ejército francés permitió iniciar el primer proceso constitucional en la historia de España, las Cortes de Cádiz, y la aprobación de la Constitución Liberal de 1812. Es conocida como la Pepa. De 1814 a 1840, la vuelta al trono de Fernando VII supuso la anulación de la Constitución de 1812, la vuelta al absolutismo, los enfrentamientos entre absolutistas y liberales. Aprovechando la invasión francesa, el vacío de poder, las luchas internas en España, se produce la independencia de las colonias americanas. Este proceso recibe el nombre de descolonización. En 1807 España permitió el paso de las tropas francesas para atacar a Portugal. Este hecho facilitó a Napoleón la invasión del territorio español. Estas disputas familiares fueron aprovechadas por Napoleón para poner en el trono de España a su hermano José Bonaparte. El 2 de mayo de 1807 se inicia la Guerra de la Independencia, que tras 6 años de lucha termina con la victoria española. En España existe una reina que invita a las mujeres a reinar como Franelo no tuvo hijos. Bernardo cambia la reina Sistina al turón para que para los a su hija Isabel. Durante la reinada de Isabel se publica el levantamiento político. En 1868 hubo una revolución pública como la Garzo y la reina ordenado espacio. 1868-1874. El denominado sexenio revolucionario con la Constitución de 1869, considerada como la más democrática del siglo XIX español. Se estableció una monarquía democrática en la que no se quería los Borbones, por lo que se eligió a Amadeo de Saboya como el nuevo rey de España, obligado a abdicar 2 años después. Ante este vacío de poder, la Cortes proclamaron en la Primera República. En 1874 se proclamó rey Alfonso XII. Con él se inició en España una nueva etapa histórica. A la muerte de Alfonso XII en 1885 le sucedió a su hijo Alfonso XIII, pero como era muy pequeño, su madre María Cristina gobernó en su nombre hasta que él cumplió 16 años. 1902-1931. Cuando comenzó a reinar Alfonso XIII en 1902, España comenzó a vivir graves conflictos sociales y políticos, las huelgas, el nacionalismo, la guerra en Marruecos. Con la excusa de restablecer el orden, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado en 1923, instauró una dictadura militar. Tras ganar la guerra de Marruecos, él hizo varias obras benéficas, pero el pueblo exigía más libertades. El rey lo dejó tirado y él presentó su dimisión. Después puso una nueva constitución, etcétera, etcétera. 1931-1936. Tras la victoria en las elecciones municipales de abril de 1931 de la coalición republicano-socialista en las grandes ciudades, el rey Alfonso XIII abandonó el país. Dejó España camino del exilio. El día 14 de abril se proclamó la Segunda Guerra Pública durante el periodo de los 3 gobiernos. El gobierno reformista en el que se propuso la Constitución de 1931 y emprendieron una serie de reformas.
el sufragio universal, por primera vez se reconocía el derecho a votar a las mujeres. En 1936, un gobierno de coalición centro-derecha en el que se frenaron las reformas de la etapa anterior y estallaron la revolución de Asturias y Cataluña. Gobierno del Frente Popular en 1936, gobierno de izquierdas en el que se envuelven a las reformas de la etapa anterior, pero la conflictividad social y civil terminó en un pronunciamiento militar que acabó en la guerra civil. El 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco, apoyado por una parte del ejército de los que lo oponía a las reformas de la República, dio un golpe de estado contra el gobierno. España quedó dividida en dos zonas, zona republicana y zona sublevada. Después de casi 3 años, las tropas de Franco ocuparon todo el territorio. La dictadura de Franco, como Franco era un dictador, España quedó En aislada. 1950 España empezó a ser aceptada internacionalmente. A partir de 1959 se iniciaron reformas liberalizadoras. En 1975 murió el dictador. Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, fue proclamado rey. De 2014 a la actualidad, Felipe VI se convierte en rey de España.